Tecnológico Nacional de México. En esta ocasión presentaremos los alumnos Enrique Alejandro, Jennifer Niño, Francisco Javier y Cristi Rodríguez el tema de cadenas de Markov en la ingeniería industrial. ¿Quién es Markov? El análisis de Markov, llamado así en honor a al matemático ruso que desarrolló el método en 1907, que permite encontrar la probabilidad de que un sistema se encuentre en un estado en particular en un momento dado. Esta persona nació nació el 14 de junio de 1856 en lo que es Raizán, Rusia, y murió en lo que es el 20 de julio de 1922, en lo que ahora se conoce como Petersburgo. ¿Qué son las cadenas de Markov? Una cadena de Markov es una serie de eventos en la cual la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento inmediato anterior. En efecto, estas cadenas de este tipo pues tienen memoria que recuerdan el último evento, y esto condiciona las posibilidades de eventos futuros. Estas cadenas de Markov también conocidas como modelo de Markov o proceso de Markov, son como un concepto que se desarrolla dentro de una teoría de probabilidad y estadística, la cual establece una fuerte dependencia entre un evento y otro suceso anterior, donde su principal utilidad pues es el análisis de los comportamientos como de los procesos estocásticos. ¿En qué se basan las cadenas de Markov? Esta dependencia del evento anterior es decir, como tirar una moneda al aire o un dado. Con esto nos referimos a que para poder realizar un evento tenemos que tener en cuenta de que el acto anterior debió haber tenido una reacción ya sea positiva o negativa. En esta ocasión, refiriéndonos a los negocios, las cadenas de Markov se han utilizado para analizar los patrones de compra, los deudores morosos, para planear las necesidades de personal y para analizar el reemplazo del equipo. Por decir, teniendo un ejemplo, la imagen que tenemos en pantalla, tenemos la probabilidad de que llueve y que no llueve. Claro que esta siempre debe determinar en una formulación completa del 1%, dando claro a entenderlo como el 100%. ¿Cómo se puede llegar a conseguir este método? Claro, como se había dicho anteriormente, se necesita correctamente de la probabilidad de que ocurra un evento dependiente solamente de un evento anterior sucedido. Con esto nos podemos explicar a que la característica más importante es eso, de que hay que buscar en la memoria de un evento a otro para tener la consecuencia y tener un rango de saber qué posibilidades o qué probabilidades tenemos de qué es lo que puede pasar aproximadamente después de. Cadenas de Markov en la ingeniería industrial. Como lo sabemos, las principales áreas que comprenden ingeniería industrial son la economía y finanzas, la logística y la producción, los métodos cuantitativos para la toma de decisiones, la gestión de los recursos de la información, la administración y la estrategia de las estrategias empresariales, y donde también las cadenas de Markov han experimentado una importante aplicación real en el ámbito son en los ámbitos de los negocios y las finanzas, donde esto puede permitir, como se ha señalado, el análisis de estimular futuros patrones de la conducta o reflejando diferencias en los campos de la economía. Bueno, como lo había explicado, esto señala más como el análisis de estimar futuros patrones de conducta
de los individuos atendiendo la experiencia y los resultados anteriores. Y como lo podemos ver aquí en la presentación, las cadenas de Markov pues, pueden ser aceptadas en cada una de ellas y en la economía y las finanzas se han utilizado para el análisis de patrones de compra, venta y minimización de los costos, como los costos de inventario y ingresos esperados, de acuerdo también a su experiencia y los resultados anteriores. En la logística y la producción se han utilizado para planear modelos de transporte, esto para prever defectos en maquinaria, gestión de inventarios, predicciones de demanda, análisis y pronóstico de series de tiempo. Esto lo podemos ver claramente en cómo un proceso es necesario tener una predicción de qué es lo que pudiera pasar, ya sean casos favorables o negativos, para tener en cuenta cómo poder solucionar esto y poder prevenir y evitar cualquier tipo de costo o pérdida de tiempo. En los métodos cualitativos para la toma de decisión se han utilizado para previsiones de largo o muy largo plazo. Esto con la igual visión de tener una buena benefactura y no tener pérdidas en ninguno de los aspectos, ya que en cuanto a la logística y en producciones, estas pérdidas pueden ser exorbitales y muy drásticas. En la gestión de los recursos de la información se han utilizado pues, varios modelos en lo que es modelos de negocios, en la obtención de proyecciones futuras de los negocios. Bueno, esta sencilla explicación pues, se puede observar que es posible a través de la misma conocer la probabilidad de que un estado ocurra en largo plazo, donde las cadenas pues, experimentan una importante aplicación real en las demandas de los consumidores o de algún producto, de acuerdo a lo que se solicita bajo los recursos de la información. En la administración y estrategias empresariales se han utilizado para la toma de decisiones en la administración, en la planeación de las necesidades del personal y en analizar el reemplazo de equipos. Esto se supone más como un proceso estocástico se puede decir como de probabilidad de que algo suceda, solamente que dependa del pasado, bueno, histórico, de la realidad que estamos estudiando, y por lo cual este motivo, a menudo de lo que se dice en las cadenas, podemos basar y tomar nuestras decisiones de acuerdo a lo que nos conviene más o de acuerdo a nuestras necesidades. Ok, a continuación daremos un breve ejemplo o una breve explicación de cómo haríamos o cómo plantear lo que es las cadenas de Markov. En cierta localidad del noreste de Managua hay una localidad en la cual compran distintos tipos de supermercados, lo que es el supermercado A, el supermercado B, el supermercado C, y en un momento determinado la población puede comprar en el supermercado A o puede comprar en el supermercado B o también puede comprar lo que es en el supermercado C. En este caso, los lugares donde se puede comprar, la población se encuentra, es decir, comprar en uno de los tres supermercados. Un estado es el conjunto de condiciones dadas en un momento determinado. La cuota de mercado, en este caso, representa la probabilidad de los estados. En la presente semana, 0 con un 40%, decide comprar regularmente en el supermercado A, mientras que en el 30% del supermercado B, y por último, en el último 30% restante, lo que es en el supermercado C. La siguiente semana puede ocurrir que la población decida comprar en otro supermercado, es decir, hay una transición de un estado a otro estado de la población que compra en el supermercado A, o sea, un 80%, que compra nuevamente en el supermercado, mientras que la transición es hacia el mismo supermercado. Un día cambia y compra en el supermercado B. La transición es del supermercado A al supermercado B. Y el otro 10% cambia o cambiaría y compra en el supermercado C y la transición es del supermercado A al supermercado C.
Estas probabilidades se conocen como probabilidades de transición. Son probabilidades que indican un comportamiento futuro de pasar de un estado al otro. De igual manera que la población que compra en el supermercado B, un 10%, pasa a comprar al supermercado A un 70%, compra nuevamente en el supermercado B, y un 20% pasa a comprar en el supermercado C. De la población que compra en el supermercado C es un 20%, mientras que pasa a comprar al supermercado A sería un 20% que pasa a comprar al supermercado B, y en un 60% compra nuevamente en el supermercado C. Toda la información anterior puede representarse en un árbol, el cual lo podríamos decir que es un árbol que ya habíamos visto anteriormente en la unidad. Esto para declarar cómo van a ser cada una de las decisiones. El estado inicial, semana 0, si la población acostumbra a comprar semanalmente. Estas probabilidades se presentan en un vector denominado pi, indicando entre paréntesis el periodo, iniciando con 0 las probabilidades de estado de elementos del vector, y se debe de sumar lo que sería el 1 o más bien el 100%. También se puede indicar las probabilidades de transición, es decir, las probabilidades que indican la transición de un estado actual a uno futuro en el siguiente periodo. Mediante este árbol podríamos calcular las siguientes probabilidades del estado en el siguiente periodo de la siguiente semana 0 o semana 1. Estas probabilidades condicionales, por ejemplo, al pasar de A hacia decir, la probabilidad que se compruebe nuevamente, nada dando que se compró anteriormente, es un 32%, que pasa a A, es decir, la probabilidad de que se compre B, dando que se compró anteriormente, lo que es el 0.04%, a pasar de A a C, es decir, la probabilidad de que se compren, que se ha dado en comprueben anteriormente, lo que es el 0.4. Hacemos lo mismo con los anteriores estados. La suma de las probabilidades condicionales de comprar de A resulta en la probabilidad de estado o cuota de mercado de A para la siguiente semana. De igual manera, la suma de las probabilidades condicionales de comprar en B resulta en la probabilidad de estado o cuota de mercado de cuál debe de ser para la siguiente semana. Por último, la suma de las probabilidades condicionales de comprar en C resulta en la probabilidad de estado o cuota del mercado en C para la siguiente semana. Colocaremos estos valores en las siguientes ramas para poderlos corresponder y obtener el árbol que representa los estados de la siguiente semana 0, y las indican los valores en el vector PIB de 1, y recordaremos que la suma de estos valores debe ser igual a 1, como les había dicho, al 100%. Para el siguiente periodo de la semana 2 haríamos un cálculo similar, realizar estos cálculos utilizando un árbol, el cual resultaría algo tedioso. La verdad, en otra representación del estado puede hacerse mediante el uso de grafos o representando el estado de compra en el supermercado con un nodo. Si la población compra en el supermercado la siguiente semana, vuelve a comprar en el supermercado A, trazamos un arco que va del estado A retornar al estado A. La probabilidad de transición para esta situación se coloca a un lado del arco. Si la probabilidad o la población pasa de comprar en el supermercado A comprar en el supermercado B, trazamos un arco que va del nodo A al nodo B para representar esta transición. La probabilidad de transiciones se colocan a un lado del arco. De igual manera, si la población pasa de A comprar en el supermercado B, va a comprar en el supermercado C, trazando un arco que va del nodo C para representar en transición. Colocamos la probabilidad de transición a un lado del arco. Ahora que la población que compra en el supermercado A, trazamos un arco del nodo B al nodo A y colocamos la probabilidad de transición correspondiente. La población que compra en el supermercado B y ve a comprar en el supermercado se indica por un arco que ahora la población que compra en el supermercado C se indica por un arco que sale de nuevo y va y llega al nodo C. Por último, tenemos la población que compra en el supermercado C y pasa a comprar al supermercado A el arco y sale del nodo 2C y llega al nodo A que quiere comprar en el supermercado C y pasa a comprar al supermercado el arco que sale del nodo 12 y llega al B
y quiere comprar el supermercado C y vuelve a comprar en el mismo. Concluyendo así una breve explicación de cómo sería el principio para realizar una cadena de Markov. Conclusión. En ocasiones resulta complicado determinar cuál va a ser la evolución de los ciertos aspectos, más si estos están sujetos a las variaciones constantes. Esto puede dificultar la adecuación de los esfuerzos económicos y del personal, entre otros. Y la cadena de Markov, que quizá, bueno, no es considerado un método totalmente exacto, pero sí es de útil para la previsiones a largo o muy largo plazo. Bueno, lo que según Markov, pues son sistemas aleatorios, bueno, que presentan un estado de con posibles antecedentes para desarrollar algo. Y de acuerdo a lo que vimos en esta materia de investigación de operaciones, pues queremos como establecer una descripción de una probabilidad futura de estos mismos, lo cual nos va a servir ya cuando estemos trabajando para realizar algún proceso o alguna probabilidad de algún suceso que pueda pasar. Algunas de las, bueno, aquí al final pusimos algunas de las referencias que utilizamos para realizar esta presentación. Esperemos si sí les haya gustado. Gracias.